Aunque no lo creas, los siguientes hechos en su momento fueron noticia. Mujer dice comunicarse con extraterrestres. Una creadora de contenido viralizó videos en redes sociales en los que asegura comunicarse con extraterrestres y hablar el idioma de estos seres. Los temas que dijo tratar con ellos esencialmente van encaminados a advertir a la humanidad sobre la amenaza destructiva contra la vida extraterrestre. La fama de sus contenidos le permitieron llegar a hacer nota periodística. Sin embargo, su demostración de hablar alienígena se limita a hacer sonidos guturales y pronunciar extensiones sin sentido terrestre, combinados con palabras propias de su idioma castellano. Mujer se casa con la Torre Eiffel y se divorcia porque la torre le fue infiel con una banca. Ahora es torre infiel, expresó un medio de comunicación. Esta noticia es de hace casi 20 años y aún sigue siendo viral la controversia que dejó. Decepcionada y después de su también extraño divorcio con la torre, la mujer, con más de 40 años de edad, abrió otra página en su vida. Se enamoró de una cerca pintada de rojo en un jardín público. Igual que un supositorio, Chico se introduce una pila Everyday para tener energía. De esta situación se pudieron entender los medios de comunicación gracias a que fue un caso tratado en un hospital, en donde el paciente explicó que su intención era obtener energía física para su cuerpo, aconsejado por un creador de contenido en redes sociales. Aquí podemos apreciar un poco la libertad de expresión, la libertad del pensamiento humano. Pero, ok, ¿alguna vez te has puesto a pensar un minuto si detrás de esa libertad hay un razonamiento, una lógica, en una frase, una verdad universal? Noticias como estas hay miles. Estas son solo algunas de las más virales. Pero, ¿por qué? ¿En algunas habrá un beneficio de por medio? Y si es así, ¿para quién? Digo, si consideramos que muchas de ellas son armadas para buscar ser tendencia. Es importante saber que nuestro pensamiento u opinión con información coherente y real es importante para la sociedad, pues aunque se trate de una simple opinión o creencia personal, si es falsa puede tener consecuencias negativas. Así, con pequeñas mentiras virales pueden comenzar futuras, grandes y aparentes verdades que en realidad nos afecten a todos, como por ejemplo, supongamos que lleguemos un día al extremismo de que un hombre no sea legalmente juzgado por violar a un niño, solo porque socialmente llegue a aceptarse que este terrible acto puede ser permitido, alegando supuesta voluntad del niño. Como aquí lo has visto, es importante saber exactamente qué consume nuestra mente, a qué información le estás dando tu tiempo y hasta tu vida misma. Es vital tener clara la convicción de detectar y filtrar erróneas ideas, porque pueden ser el inicio de una infección social cada vez más grave. Entonces, ¿te imaginas en qué podría terminar nuestra sociedad si solo seguimos propuestas absurdas, únicamente por el hecho de que sean tendencia, de que sean verdades personales o minoritarias, que exigen el derecho de no solo ser toleradas, sino aceptadas y vividas con el argumento de que hoy en día es moderno el hecho de que la gente debe pensar diferente y al contrario de la razón? Seremos mentalmente libres si creemos mentiras disfrazadas de verdad, mientras muchas veces dicen querernos liberar de una supuesta imposición que en realidad ellas mismas representan. Sin embargo, el problema no es que existan las mentiras vestidas de verdades, sino más bien que existan mentes, pensamientos, oficialmente manipulables, sin ningún interés de seguir únicamente información verificable y real que vaya de la mano con un pensamiento lógico, congruente, es decir, con un pensamiento crítico, que nos permite distinguir entre la mentira y la verdad, entre lo malo por un lado y lo que es bueno y justo por otro lado. El problema es, entonces, que está en peligro de extinción el pensamiento crítico. ¿Cuál es el pensamiento verdadero? ¿Cómo identificar el erróneo? ¿Qué será lo más conveniente para ti, para tu familia y futura descendencia? Aunque no lo hayas pensado, tu opinión y pensamiento de hoy en día afectará a tu futura generación. No permitas que tu mente sea dominada por mentes erróneas. Ten claro quién eres y lo que muchas de ellas buscan. Así pues, para descubrir lo que es verdad, requerimos al pensamiento crítico, que tú aprendas a desarrollar en y para tu vida. Y donde lo encuentras es en lo que llamamos filosofía. Comienza hoy a descubrir esto y a fortalecer tu pensamiento crítico con las siguientes reflexiones. Empecemos por tener claro que la filosofía es una actividad intelectual, de razonamiento, de reflexión, una actividad de búsqueda, un llegar a la raíz de algún problema para tener conclusiones trascendentales en nuestra vida. Un
Un cuestionamiento profundo que explique, ordene, me haga comprender, construir una descripción, concepción y aplicación reflexiva, profunda y minuciosa sobre el mundo, sobre la realidad que nos rodea en cualquier ámbito social, político, económico, científico, moral, etc. Filosofar requiere, pues, hacer un uso de nuestra libertad de pensamiento crítico. La filosofía implica también tener conciencia de nuestra ignorancia, pues una mente que no reconoce su ignorancia está cerrada a ver y vivir la verdad porque no tiene la necesidad, no tiene el hambre de ver y vivir dicha verdad. De la misma forma en que un enfermo nunca se aliviará mientras esté cerrado mentalmente a ver y evitar la causa de su enfermedad. Para poder reconocer si vivimos a la filosofía en nuestra vida, es esencial distinguirla de lo que no es la filosofía. Por eso presentamos el siguiente top 5 de mentiras sobre la filosofía. Falacia 1. Es decir, mentira con disfraz de verdad. Número 1. Al oír la palabra filosofía, debemos pensar en un exclusivo grupo de sabios expertos que se dedican a reflexionar sobre todo lo concerniente con el saber humano. Así se concibe la filosofía como la sabiduría de élite que solo algunos pueden llegar a poseer. ¿Por qué no es verdad esta falacia 1? El hecho de pensar, reflexionar o dudar es inherente a la propia naturaleza humana y no solo a un grupo de sabios. Así, cada uno de nosotros puede considerarse filósofo y capaz de llegar a ser, a futuro, un excelente filósofo y sabio. Cuando te abres al estudio y cuando empleas tu inteligencia sin egocentrismo y sin pisotear los derechos propios y ajenos. Falacia 2. La filosofía es un conjunto de verdades flojas, es decir, sin sustento, pues lo que verdaderamente importa en esas verdades es la libertad de expresión con su simpatía colectiva. La filosofía es, pues, un libre ejercicio del entendimiento que considera una verdad sin el esfuerzo de una justificación válida, pues se limita únicamente a suposiciones individuales o colectivas que por el hecho de tener seguidores ya es una suficiente justificación para creerlas. ¿Por qué no es verdad esta falacia 2? Si esto fuera cierto, insistimos, entonces cada barbaridad o locura que estuviera en nuestra cabeza y que atente a los derechos de terceros y los propios, ¿sería válida bajo un falso argumento de libertad? Imagina si que en alguna autoridad en cualquier país se le ocurriera promulgar alguna ley que gozara de cierta simpatía social, pero que promoviera el suicidio en niños, o el asesinato de inmigrantes como cacería, como deporte, simplemente porque se supondría, se entendería o se consideraría esto como una acción libre y socialmente aceptable del pensamiento, y ya por eso válida, sin razonar lo que se pisotea en el marco de los derechos humanos. Para la filosofía, llegar al conocimiento auténtico, la verdad, debe ser la meta y necesidad. Sin embargo, siempre hay que tomar en cuenta aquel dicho que dice, el que muchas personas digan una mentira no la vuelve una verdad. Falacia 3. La filosofía es un conjunto de conocimientos conformistas. Es decir, la filosofía es una actitud que se conforma con encontrar cualquier conocimiento que satisfaga mentalmente una determinada necesidad o resuelva una problemática. Pues si consideras que ya se resolvió un problema con determinado conocimiento, no importa que éste sea ilógico y para qué plantear más problemas consecuentes. Esta falacia 3 es falsa porque siempre habrá algo más que aprender a partir de un conocimiento para mejorar en determinados aspectos de la vida. Gracias a esto, hoy tenemos avances en medicina, en comparación con la Edad Media, por ejemplo. Fíjate que quizá ese conformismo fue lo que le sucedió al chico que se introdujo la pila. Se conformó con la mentira que le dieron en redes sociales, en lugar de pedir ayuda. Deja toda la ciencia, sino a la lógica. Falacia 4. La filosofía como una forma de demostrar una supremacía intelectual del ser humano, a través de un complejo juego de palabras, la filosofía como el acto de asombrar a través de un dominio de ideas. Esta falacia 4 es falsa porque la filosofía, desde su etimología o significado de su palabra, es un amor a la sabiduría, y el amor nunca buscará esa supremacía intelectual sobre los demás. Hitler lo intentó, y ya ves qué intenciones tenía de fondo, y cómo le fue. El amor a la filosofía es una actitud de humildad, de servicio a los demás con lo que se aprende, y no una actitud de soberbia. Falacia 5. La filosofía es la búsqueda de mi verdad y no de la verdad. La filosofía es un ejercicio del entendimiento que considera la verdad personal sin aceptar las preguntas de otras perspectivas para optimizar su concepción. Esta falacia 5 es falsa porque en ella podemos apreciar que se etiqueta la filosofía como la facultad para negar el análisis, la interpretación, el cuestionamiento y la evaluación de un conocimiento más.
Esta falacia no es nada nuevo, pues ya desde la antigua Grecia habían falsos pensadores que se caracterizaban por afirmar que la verdad dependía de lo que cada quien le diera su gana. A esa tendencia se le llama relativismo, que aún existe, y a esos falsos pensadores, como muchos de hoy en día, que se ganaban la vida con sus falsas escuelas ambulantes, se les llamaba sofistas, por expresar sofismas, es decir, supuestos argumentos con apariencia de verdad. La defensa que has escuchado ante todas estas 5 falsas concepciones es la verdad de la filosofía, la verdad que nos enseña la filosofía. Así que, si realmente apreciamos el valor de nuestra inteligencia, cuidemos de no caer en estas 5 mentiras al tener la convicción de que la filosofía es la actividad intelectual que tiene por arma principal al pensamiento crítico, el cual debemos asumir y formar en nuestras vidas. El pensamiento crítico, cuya importancia radica en la necesidad de informarnos con referencias coherentes, verídicas, y no dejarnos llevar por tendencias solo por ser virales. Hablamos de la necesidad de centrarnos en el razonamiento, una necesidad que cada vez vive con mayor intensidad la sociedad. La filosofía es un derecho y una necesidad. Esa es la verdad. La verdad inicia de la filosofía.